cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor en sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Muchas cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor en sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Rey. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Rey.
El tema de hoy está basado en el mensaje que lleva por título ¿Quién debe ser su pastor? Y vamos a encontrar muchas respuestas a nuestras oraciones y a nuestras inquietudes. Esto está en el Salmo 23, muy conocido de todos, el Salmo 23, 1 al 6. Voy a pedir a mi esposa y hermana Talía en la fe que me lea ese salmo. Amén. Salmo 23, 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por el maravilloso momento de podernos reunir ante tu presencia para escuchar tu mensaje, tu voz. Padre, utiliza como instrumento en tus manos a quien lo va a dar, con el fin de que podamos enriquecer espiritualmente nuestra alma, todo nuestro espíritu, Señor, comprender y entender cuál es la voluntad siempre tuya, perfecta, para cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Bien, ¿quién debe ser su pastor? Esta es la parte 1. La he dividido en dos partes. Hoy veremos la parte 1. El libro de los Salmos tiene un encanto muy especial. Todos nos encantan los salmos. A todo creyente le fascina muchas veces y se goza leyendo salmos. Incluso en aquellos que están equivocados en su camino de buscar al Señor, también se gozan mucho cuando tienen que leer de los salmos. ¿Qué encontramos en los salmos? Experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento, que también vivieron en medio de la maldad de este mundo. Ellos también tuvieron que vivir dentro de la maldad. En todos los tiempos siempre la maldad ha estado presente. Por lo tanto, a nosotros, los cristianos de hoy, no nos resulta difícil identificarnos con ellos. Y al usar a veces sus cánticos, nos acercamos a Dios, con el fin de obtener el mismo consuelo que ellos pedían en algún momento, y también la fortaleza que ellos encontraron en estos salmos en los momentos difíciles de su vida. En todos los salmos, ¿cierto? De todos estos salmos que encontramos, el Salmo 23 es uno de los más conocidos y apreciados. En sus versos, los creyentes encontramos aliento y confianza para afrontar las diferentes etapas de nuestra vida. Particularmente, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte y han sido iluminados por sus versos, a veces justo en el último tramo final de su viaje antes de partir al juicio de Dios. Los que leemos, ¿cierto? Los que somos cristianos y leemos todos estos salmos, y sobre todo el 23, relacionamos normalmente este salmo con el Señor Jesucristo, el buen pastor, cuya figura es honrada en el Nuevo Testamento. Por eso Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el pastor, el buen pastor, el Señor Jesús. Pedro también ahí en primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
¿Quién debe ser su pastor? La pregunta que partimos del mensaje. En la narración, ¿cierto?, del Salmo 23, es bueno hacer una relación con el que antecede el Salmo 22 y el posterior, el Salmo 24. En el Salmo 22 en general vemos al buen pastor que su vida da por las ovejas, tal como decíamos recién en Juan 10, 11. También el profeta Isaías, en Isaías 53, profetizó con lujo de detalle cómo serían los sufrimientos de Cristo. Dice que en Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Luego en el 5 agrega más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados o curados. Todos nosotros, dice en el 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Así que, hermanos, este es el buen pastor que nos habla el Salmo 23. A partir de ahí, entonces, la muerte dejó en él su aguijón y ya no tiene la muerte más poder para dañar a los hijos de Dios. En el Salmo 24 se nos describen las glorias que vendrían tras estos sufrimientos de Cristo. Por eso dice, alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, versículo 9. En medio de estos dos salmos encontramos el Salmo 23, que nos habla de las experiencias del cristiano desde el día en que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo hasta el momento cuando participará de la gloria con Él para siempre. Así que en cuanto a los versos que encontramos en el Salmo 23, apreciamos que se centra en dos grandes metáforas. El pastor 23, 1 al 4 y el anfitrión 23, 5 al 6. O también podemos aplicarlos a las diferentes etapas de la vida del creyente, de nosotros. Ahí en el Salmo 23, 1 al 3, es la vida presente, donde existe toda necesidad, y es una súplica para el pastor. En el 23, 4, el paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Y en el 23, 5 al 6, encontramos el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Jehová es mi pastor, así se inicia, ¿cierto?, en el primer versículo del Salmo 23. Jehová es mi pastor. David, que es el autor de este salmo, se refiere a Dios como su pastor. David decía, mi pastor es Jehová. Era su pastor. Recordar que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas, David, y estaba al cuidado de ellas, y había llegado a tener muchas experiencias que fueron determinantes en su vida. Cuando David fue llamado, ¿cierto?, o fue a combatir con el enemigo, ¿qué dice David ahí en 1 Samuel 17, 34 al 37? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba, ¿cierto?, y aún tomaba un cordero de la manada, salía yo tras de él, dice, y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo lo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, dice, será como uno de ellos, porque ha provocado
al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Eso es lo que encontramos acá, ¿cierto? Como todas las cosas donde está presente el gran pastor, Jehová, para el cristiano son buenas si él camina conforme a la voluntad de Dios. Así que en este salmo, ¿cierto? David ocupa la posición de una oveja, oveja que se siente protegida por Dios mismo. Igual que usted y yo, nos sentimos protegidos por Dios mismo. David había defendido a sus ovejas, aún a riesgo de su propia vida. ¿Cómo entonces no lo haría Dios mucho más al protegerlo a él? El nombre de Dios dice: Jehová es mi pastor. Asimismo, entonces notamos que David se refiere a Dios por su nombre, Jehová. Esto es significativo, porque este nombre subraya el hecho de que Él es el único que vive y existe por sí mismo, el eterno Dios. Por eso encontramos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento muchos nombres. El Jehová Rafa, que es el Jehová sana. El Jehová Jireh, el Señor proveerá, dice. Jehová Nisí, el Señor es mi bandera. Jehová Mekadesh, el Señor santifica. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Elohim, el Señor Dios. Y Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos de Israel. Distintos nombres para el mismo Dios. Y que todo en el fondo depende y surge de Jehová. Y lo más importante era que David conocía a ese Dios, tal como nosotros lo conocemos. Mi pastor, dice David. Así que David se sentía parte de ese rebaño de Dios y se sentía bajo su protección. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que vamos a ver en este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las ovejas son animales que necesitan ser guiados y cuidados. Posiblemente sea esto por lo cual se le compara también a los creyentes, como ovejas. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, y él revelaba su completa confianza en la bondad de Dios para asegurarle todo lo necesario que David requería, tanto en el presente como en el futuro de su vida. A lo largo de este salmo podemos ver que la provisión divina incluye cosas tan variadas como el alimento que provee Dios, las bebidas, el descanso, la protección, la restauración, la compañía eterna de Dios a nuestro lado, el aliento que nos da, la dirección que nos conduce, el consuelo en los momentos, ¿cierto?, amargos, el gozo en los momentos de alegría, la felicidad y la gloria. Todo eso encontramos cuando Jehová es nuestro pastor. El hombre en general tiene necesidades más profundas que las que son del cuerpo. Y sabe Dios, ¿cierto? Y solamente sabe que Dios las puede satisfacer. Nadie más. En nuestro mundo, sobre todo en el mundo que vivimos hoy, que es el mundo moderno, el mundo no se da cuenta que más que lo material, se requiere necesidades del alma y del espíritu. Nuestra cultura materialista de hoy, el consumismo siempre va a fracasar en traer felicidad al hombre. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta otros aspectos, sino que lo material, pero no satisface ni complace, ¿cierto?, lo que es las necesidades del alma y del espíritu. Las ignora.
porque se centra exclusivamente en las necesidades del cuerpo. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran como el hijo pródigo de la parábola de Jesús, que la encontramos ahí en Lucas 15:17? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La única forma de tener la vida en plenitud es volviéndose a Cristo. Solo en Él podemos estar completos. Por eso en Filipenses 4:19, ahí se escribe, ¿cierto?, a la iglesia de Filipo, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Así que tengamos presente estas palabras en nuestra mente. Y cuando lleguen los momentos de prueba, repitamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para él y para el rebaño andar kilómetros y kilómetros por áreas muy áridas, secas, y a menudo bajo los rayos del sol. Pero el pastor también conocía dónde estaban los oasis y allí conducía a sus ovejas para que éstas pudieran tener descanso, alimento y agua en abundancia para ellas. Así que siempre anima a saber que Dios conoce nuestras situaciones y conflictos, por lo que pasamos permanentemente en la vida. Y podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y bondad hasta su gracia reparadora. Este es el descanso que muchos hombres buscan, pero fuera de Dios. Y vagan errante buscando ese descanso, pero no buscan al que puede dar y originar ese descanso. Algunos los encuentran y gozan de un reposo añorado. Recordemos la invitación que le hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando dijo en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrara será salvo y entrará y saldrá y hará y hallará pastos, dice. Así que cuando repetimos junto a aguas de reposo me pastoreará. Durante la peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó el maná enviado del cielo y el agua pura que emanaba de la roca, que era Jesús. Por eso ahí en 1 Corintios 3:4 Pablo dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual durante esos 40 años. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que siempre, hermanos, no nos va a faltar el maná del cielo, el pan del Señor, ni tampoco nos va a faltar el agua, si tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto demuestra también el cuidado pastoral de Dios y que tuvo, ¿cierto?, a favor de su pueblo a lo largo de todo ese trayecto de 40 años por el desierto. Ahí estaba la misericordia de Dios por su pueblo. Sin comida y sin bebida, el pueblo de Dios habría perecido. Así que Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposos, en la intimidad con Él, en nuestra relación más íntima con el Señor. Solo de esta forma podremos llevar fruto en nuestras vidas que glorifiquen al Dios y Padre Todopoderoso. Nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre en nuestro espíritu. Y apaguemos la sed, ¿cierto? Y para eso, ¿qué es necesario? Que atendamos a la voz de Jesús.
Por eso en el Evangelio de Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí están dos grandes principios, promesas de Dios. Cuando vemos a creyentes insatisfechos, agitados y sin descansos, el problema no es que Dios haya fallado como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Él. No es extraño que perdamos nuestro descanso cuando siguiendo los caprichos y la fantasía de nuestro malvado corazón, nos alejamos y desobedecemos a Él. La única forma de recuperar la paz perdida es volviéndonos al Señor. Dice también en el versículo 3, confortará mi alma. Significa renovará nuestra alma, hermano. Va a renovar siempre nuestra alma. Es decir, habla de una transformación espiritual y profunda. Algo que va mucho más allá de un simple alivio. El profeta Isaías lo expresa claramente en Isaías 40, 29 al 31. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué hermosas promesas de nuestro Dios. Así que por nuestra naturaleza caída, no solo precisamos que el Señor nos alimente. Trágicamente a veces pecamos y por eso necesitamos ser restaurados, renovados una y otra vez a la comunión con Él. Ahí, ¿cierto? En 1 Juan 1:9 por eso nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque sabe el Señor que en algún momento podemos pecar. Y al igual que a la oveja descarriada, es llevada de nuevo de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido durante su salida del corral. Y vuelve a caminar con el rebaño, así también pasa con nosotros, que muchas veces nos alejamos del redil del rebaño del Señor y volvemos heridos. Ahí está la restauración de nuestro Dios. David mismo sufrió una y otra vez esta obra de restauración en su vida, de parte de Dios, cuando él se había apartado y pecado. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, también en los Salmos 32 y 51. Todo lo conocemos. Así también nosotros nos apartamos muchas veces fácilmente del camino que Dios tiene trazado. Y si no estamos atentos a su dirección y empezamos a desobedecer, entramos en etapas a veces de pereza y apatía espiritual. Muchas veces decaemos, perdemos la ilusión por lo espiritual y eso nos deja o nos lleva a dejar de leer la Biblia o de orar. No sentimos ánimo muchas veces de compartir el Evangelio con otros. Empezamos a perder la paz. Nos encontramos en un estado permanente de ansiedad, malhumorados. Todo esto son síntomas de que necesitamos ser restablecidos urgentemente por el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay un ejemplo precioso de cómo el buen pastor llevó a fin esta restauración. Pedro. Durante la última cena, el Señor Jesús le advirtió de que Pedro le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Pero también le dijo que había orado por él para que su fe no faltara. Luego que Jesús fuera arrestado y que Pedro le había negado 3 veces, sus miradas se cruzaron. La de Jesús con Pedro, se cruzaron.
en el patio del sumo sacerdote. No fue una mirada de ira, sino de tierno reproche que le dio Jesús a Pedro. Así que una vez que Jesús hubo resucitado, tuvo especial interés en que Pedro conociera rápidamente esta noticia de que él había resucitado. Unos días después, Cristo tuvo un encuentro personal con Pedro, en el que por 3 veces le dio la oportunidad de manifestar su arrepentimiento y amor por él. Y a partir de ahí quedó plenamente restaurado Pedro. Cuando pecamos, nos sentimos mal. Y es entonces cuando el diablo viene a nuestras vidas para avergonzarnos por lo que hemos hecho. Nos está ahí, ¿cierto?, indicando en la llaga, para convencernos de que en ese estado de pecado es mejor que no vamos al Señor. No, ¿cómo vas a ir al Señor? Mira el pecado que hiciste. Sin duda alguna, esta es una de las estrategias más efectivas que tiene Satanás en contra nuestra. Pero no debemos nunca escuchar a Satanás, nunca. El Señor siempre nos da una grata bienvenida cuando regresamos arrepentidos. Él es nuestro sumo sacerdote, que siempre está intercediendo por nosotros. Cuanto más tiempo rechacemos nuestro regreso al Señor, más terreno gana el adversario en nuestras almas. Y lo hermoso del perdón y la restauración del Señor es que con ellos siempre vienen nuevas oportunidades de servicio al Señor. Así que dice en 3b, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. En el oriente, el pastor siempre va delante de las ovejas para descubrir los lugares de hierba más verde y mejores. Y el sendero, ¿cierto?, que tenga menos piedra. Y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, confía la oveja en el pastor y le sigue. Por eso Jehová es el único y gran pastor que nunca cambia. Nunca. Él nos va a avergonzar. Jamás. Jehová nunca nos va a traicionar. Nosotros deberíamos aceptar que requerimos ser guiados por el Señor. Y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto normalmente termina mal, ¿cierto? Y nos causa muchos problemas en la vida. Nos cuesta muchas veces aceptar que el sitio de mayor bendición para nosotros es siguiendo a Cristo, lo más cerca posible, y dejándonos guiar por Él. Y dice, por sendas de justicia. Como se trata de los creyentes, estas sendas adquieren un sentido moral. Por eso son descritos como de justicia. Estamos hablando de lo moral del hombre. Debemos entender con ello que el camino por el que el Señor nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral. Y lo hace Él por amor a su nombre. Así dice, ¿cierto?, más abajo. Esto nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Su fidelidad es inmutable, nunca cambia. Cuando decidimos separarnos de esta senda, nuestras actitudes acarrean vergüenza y deshonor al buen nombre del pastor. Pero nuestro testimonio no solo es aborrecer el pecado. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, sino que debemos también manifestar sin cesar, tanto a través de nuestras palabras como de nuestros hechos. Es decir, debemos ser siempre consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos en nuestra vida. Por eso, finalmente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor
de su nombre. Así que en resumen, hermanos, Dios es como un pastor que cuida de sus ovejas con mucho cariño. Y si tú amas a Jesús, eres una de sus ovejas. Dios te sustenta y te ayudará siempre a encontrar lo que necesitas para la vida, especialmente la vida eterna. Él también te dará descanso y paz eterna siempre. Oremos. Si usted, amado oyente, ha escuchado este mensaje y su corazón ha sido tocado, le invito a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que he vivido apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Y te pedimos todo esto, Señor, para que nos libre del hombre y de la mujer que miente, que roba, que engaña, que desea nuestro mal, que buscan hacer hechicería, conjuros, que estafan, que envidian, que nos quieren engañar, asaltar. Líbranos de accidentes de todo tipo. Líbranos de malignas enfermedades, Señor, del incendio en nuestros hogares. Acuérdate de nuestros enfermos espirituales que se han alejado de ti, Señor. Tráelos con consuelo, con ánimo, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Regrésalos a tu camino. Recuerda también a nuestros enfermos físicos, Señor. Gracias te damos porque tú siempre escuchas nuestras peticiones y respondes a nuestras inquietudes. A ti, Señor, sea siempre la gloria, pues tu sangre fue la que nos ha salvado, Señor, y tu poder nos ha permitido cambiar nuestras vidas. Por eso damos la gloria a ti, porque tú has hecho todo esto por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén, amén.
Jesús está mi fe, Él es mi luz, mi fuerza es, cimiento fiel, piedra angular, firme ante viento y tempestad. Qué inmenso amor, qué eterna paz, cuando el temor acaba ya. Mi ayudador, por quien yo soy, en su amor seguro estoy. Solo en Jesús, que siendo Dios, como criatura se encarnó, aunque en verdad de amor vivió, su propio pueblo le entregó. Cuando en la cruz Jesús murió, cumplido fue el juicio de Dios, nuestros pecados se cargó y por su muerte salvo soy. La tumba oscura le cerró, mas el glorioso revivió. Cristo la muerte conquistó, y en su victoria la maldición en mi pecado terminó. Ya mío es Él, pues suyo soy, su sangre preciosa me compró. Ya no hay temor ni culpa aquí, es el poder de Cristo en mí. Desde el principio hasta el final, Él mi destino guiará. Ningún poder ni plan del mal de su amor me apartará. Ya saqué, me llame allá, solo en Jesús yo voy a estar. Ningún poder ni plan del mal de su amor me apartará. Ya hasta que me llame allá, solo en Jesús yo voy a estar. Solo en Jesús yo voy a estar. Te invitamos a conocer Radio Amor de Cristo, una radio cristiana en donde podrás encontrar prédicas, reflexiones, música y más. Búscanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube por Radio Amor de Cristo. ¡Te esperamos!